Así comenzamos esta mesa redonda donde estaremos hablando de los nuevos programas subversivos o de las nuevas revelaciones de los programas subversivos que Estados Unidos sigue llevando contra Cuba. Poco después de la detención del contratista Alan Gross, se iniciaba un nuevo proyecto contra Cuba a cargo de la ya conocida por los cubanos Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, publica el más reciente reporte de la agencia estadounidense Associated Press. USAID contractor called Creative Associates recruited young people from 3 Latin American countries. Those recruits were to head to Cuba to find young people who might become activists against the regime of Raúl and Fidel Castro. Los enviados trabajaron de manera encubierta con la fachada de turistas comunes. Un taller de prevención de VIH-Sida fue uno de los recursos que utilizaron los agentes para ocultar el verdadero propósito de uno de sus viajes. Cuando vi los patrocinadores, vi uno con una identificación de la USAID y le dije que mis actividades no podían estar asociadas a estas personas ni a ese grupo. Sin embargo, los planes estaban plagados de incompetencia, señala el reporte de la AP. En tan solo 30 minutos, los enviados recibieron la supuesta preparación necesaria para evadir la inteligencia cubana. Y agrega que la docena de latinoamericanos reclutados para realizar las acciones recibían un salario de $5,41 por hora. El programa de los agentes viajeros utilizó tácticas de espionaje para ocultar sus actividades. Por ejemplo, los códigos para comunicarse. Me duele la cabeza significaba que tenían la sospecha de ser monitoreados por las autoridades cubanas. Tu hermana está enferma era una orden para cortar el viaje. Para evadir las autoridades cubanas, los viajeros instalaban contenidos de aspecto inocente en sus computadoras portátiles. También utilizaron memorias flash cifradas para esconder sus archivos y enviar mensajes de correo electrónico. Algunos de los jóvenes agentes fueron a las universidades cubanas. Su misión, según documentos y entrevistas obtenidos por la AP, era reclutar a estudiantes con el objetivo a largo plazo de que actuaran en contra del gobierno cubano. Así visitaron las residencias estudiantiles de una universidad en Santa Clara y viajaron los fines de semana a conocer a las familias de los educandos. ¿Cómo se sentiría uno cuando le brindan una amistad de este tipo? A mí no me gusta ni mentir ni manipular. Después de visitar 2 universidades en igual número de ciudades, los consultores venezolanos identificaron a un grupo meta. Seleccionaron a aquellos que demostraron habilidades organizativas en el desarrollo de un festival universitario. Sin embargo, los jóvenes cubanos dijeron a Associated Press que los agentes del gobierno norteamericano confundieron el quejarse del estado de las cosas, típica del pueblo cubano, con el asumir tendencias disidentes. Evidencia la denuncia de la AP que la USAID y su contratista Creative Associates International continuaron los programas subversivos contra Cuba, a pesar de que los funcionarios estadounidenses dijeron en privado haber suspendido los viajes a la isla tras la detención del contratista Alan Gross. Cuando conocimos los detalles de este programa, no solamente nos dimos cuenta del gran gasto de presupuesto, sino también de que esto podría comprometer nuestra nación en cualquier parte del mundo. Contradictoriamente, el nuevo proyecto subversivo muestra que a pesar del acercamiento entre los dos países que anunció el presidente Barack Obama, el propósito de destruir la revolución cubana se mantiene vigente y con fuertes recursos, pues el proyecto de agentes viajeros a Cuba fue financiado con el mismo dinero federal que pagó por el programa Zunzuneo. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, un resumen que ha hecho Manuel Alonso para esta mesa redonda que nos da claves de lo que ha sido denunciado por la agencia AP. Pero nos gustaría ir más allá de la noticia. ¿Qué elementos destacan para Rosa Miriam Elizalde de estas nuevas revelaciones de la agencia AP y cómo se concatenan, por supuesto, con las revelaciones anteriores de esta propia agencia? Bueno, aquí estamos hablando de una operación encubierta con todas las de la ley, de reclutamiento de espías, que se ha tratado también de presentar como jóvenes que desconocían, que efectivamente no estaban al tanto de todos los recursos, pero sabían perfectamente que venían a operar actividades ilegales en el país. Y se trata además de un reclutamiento que involucra a varios países de América Latina. Estaban participando jóvenes de Venezuela, de Costa Rica y de Perú,
en este programa, con la fachada de que venían a un proyecto para promover la prevención contra el VIH o para programas cívicos, pero que en realidad lo que venían era a espiar, a detectar, a monitorear a un grupo de jóvenes cubanos para tratar de destacar o identificar supuestos líderes que podrían encabezar una rebelión. Es muy importante porque, fíjate, las agencias y en general los análisis noticiosos como que desvinculan las investigaciones precedentes de AP que tienen que ver con este tema, que están muy relacionadas. Se descontextualiza el fenómeno. Cuando uno ve la trilogía de las investigaciones que hizo AP, que partieron de un gran investigación sobre el contratista Alan Gross, que continuó con el proyecto Zunzuneo, que tenía que ver con una plataforma tecnológica para proveer contenidos, información y articular gente, y esta que es la construcción de líderes, uno se da cuenta de que hay una gran estrategia que está muy relacionada entre sí. Fíjate que cualquiera que estudia estos temas de Internet sabe que hay tres componentes esenciales que, sobre todo en la cultura digital, están muy relacionados y no pueden funcionar entre sí. La primera es la creación de la infraestructura física. A eso vino Alan Gross. O sea, crear la red física que permitiera, bajo la supervisión del gobierno de los Estados Unidos, violando las leyes cubanas, crear esa infraestructura tecnológica. El segundo paso es la llamada infraestructura lógica, es decir, las plataformas, los software, las aplicaciones que funcionan a través de celulares, que no solo enlazan celulares, sobre todo enlazan gente con determinados contenidos. Fíjate que el objetivo de Zunzuneo era tener esa red y después enviar una cantidad de información y a la vez ir monitoreando y detectando qué tendencias políticas podían haber entre esas personas organizadas. El tercer grupo es o sea, el tercer era identificar los líderes, quiénes iban a liderar. Ya en el terreno. Exactamente, quiénes iban a liderar, quiénes iban a ser los voceros, los que se iban a de alguna manera a conducir todos estos procesos. De eso estamos hablando, una gran estrategia para lo que se han destinado millones de dólares. Estamos hablando, por ejemplo, por ejemplo, el proyecto de los agentes viajeros, que más bien serían espías viajeros, que venían a Cuba, estos muchachos que enviaron acá. Realmente empieza el proyecto en el 2009, termina en el 2011, pero todo esto ha continuado. Si uno revisa, por ejemplo, los documentos que se filtran también a cuentagotas en los medios internacionales, en algunos investigadores independientes, encuentra que, por ejemplo, en el 2013 se destinaron 50 millones de dólares de fondos públicos también de esta agencia, supuestamente para el desarrollo, y del Departamento de Estado, para esto mismo, para la creación de soporte, generar contenido, lo que ellos llaman construcción de líderes, como si eso se pudiera construir, etcétera. Es decir, que terminó este proyecto en el 2011, pero no es el único, son varios los que están contribuyendo. Cuando tú multiplicas 50 millones de dólares por 24, como está la moneda nacional, son 1.200 millones de pesos. Es decir, ¿qué ministerio en este país tiene un presupuesto de 1.200 millones de pesos para sus gastos? Y aquí no estamos hablando para gastos, estamos hablando para una inversión y generar determinados contenidos. Es absolutamente violatorio de la legalidad internacional, de la soberanía nacional, y eso es el proceso y el proyecto en el que estamos viviendo, que es, además hay que agradecerle a la agencia P que hiciera esta investigación, pero también habría que esforzarse en tratar de concatenar esto, que no está disperso y que además se enlazan con otros proyectos que desbordan incluso de alguna manera Cuba, porque son proyectos que están diseñados estratégicamente por parte de los Estados Unidos para controlar al mundo. Y cuando estamos hablando de las operaciones encubiertas, estamos hablando de las guerras no convencionales, estos proyectos que sigue ejecutando Estados Unidos contra Cuba se inscriben en ese marco, son parte de una estrategia más grande, como tú señalabas, pero que tiene a Cuba como uno de sus principales laboratorios. A propósito de eso, hoy la publicación de Christian Science Monitor ha publicado un importante artículo
traducido por Cuba Debate, La nueva artimaña contra Cuba, otro tanto en contra de la USAID, donde el periodista Winnick Illich dice, entre otras cosas, han sido estos unos años difíciles para los proyectos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en América Latina. Desde un contratista de USAID encarcelado en el 2009 en Cuba por presunto espionaje, hasta el presidente de Bolivia, Evo Morales, sacando a patadas a la agencia de su país en el 2013, el clima en algunas partes de la región para la ayuda y la influencia de Estados Unidos está congelándose. La Associated Press ha publicado la historia de que la USAID apoyó un programa en Cuba que llevó a jóvenes latinoamericanos a la isla en un presunto intento de avivar la disidencia política. Esto se produce pocos meses después de que la AP descubrió un programa conocido como el Twitter cubano, también diseñado para debilitar al gobierno de Cuba. Todo esto milita contra una organización que durante décadas ha luchado para sofocar las sospechas de que, al igual que otros brazos del gobierno de Estados Unidos, es una fachada para el espionaje y las prácticas encubiertas. Creo que se están disparando en el pie, dijo a The Christian Science Monitor Geoff Stahl, quien es el director de programas de la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina, la WOLA, como es conocido por sus siglas en inglés, en referencia a estas actividades de la USAID. Es parte de las primeras reacciones que se han obtenido de los medios de comunicación en Estados Unidos. Pero desde el gobierno, desde el Congreso, desde la mafia anticubana taladrí, ¿qué se está diciendo sobre estas nuevas revelaciones de la AP? Bueno, yo te propongo empezar primero de arriba hacia abajo. Vamos a empezar por la Casa Blanca, el Ejecutivo. Dijo el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, este no lleva mucho tiempo. No puedo comentar el informe, o sea, la investigación del AP, porque hay varios puntos no exactos. Los invito a dirigirse directamente a la USAID. Si ustedes componen esto, lo primero es que ellos conocen lo que estaba pasando. O sea, no es que no sabemos, porque no puede decir eso, sí sabemos. La prueba está que dice que hay puntos no exactos en lo que dijo la AP. Si hay puntos no exactos, él tiene que precisar qué cosa que dijo la AP no es exacta, porque él es el vocero del presidente de los Estados Unidos. Por tanto, él debe precisar que no es exacto. Pero de todas maneras, eso incluye conocimiento total de lo que estaba pasando, al máximo nivel político de esa nación o máximo nivel ejecutivo. Él remitió la prensa a la USAID y ahí está lo que dijo la USAID. Lo dijo por escrito. Recuerden que la última vez que el jefe de turno de la USAID compareció en público, no sé si recuerdan las imágenes, aquel hombre en una audiencia en el Congreso y preguntándole, creo que fue Patrick Leahy el que lo azotó fuerte y que no quedó muy bien, que digamos. Entonces decidieron hacer un comunicado escrito. Dijo la USAID sobre esto. El Congreso de los Estados Unidos, por supuesto, financia programas prodemocráticos en Cuba para potenciar el acceso de los cubanos a más información y el fortalecimiento de la sociedad civil. Y lo más importante, yo creo, de lo que dijo es lo siguiente: este trabajo no es secreto, no es encubierto y no es clandestino. Yo no sé si ustedes leyeron los detalles que se publicaron tanto en Granma como en distintos medios, en Cuba Debate, en varios. Había indicaciones de mensajes en clave. Eso se usa en operaciones ilegales y encubiertas. Pasaron un seminario para protegerse de lo que ellos llaman la inteligencia cubana. No creo que es la inteligencia cubana de la que tenían que protegerse en este caso. Es otro aparato que existe en cada país. En el FBI también existe, está en el cuarto piso del edificio Hoover. Le dieron un seminario a los que venían para protegerse. Si te da un seminario para protegerse de un cuerpo especializado, quiere decir que tú estás haciendo algo ilegal y que quieres hacerlo en secreto. Si te dan una especie de código donde dice, yo por ahí los tengo, no sé si por aquí están, si me mandas un SMS que diga, estoy en el hospital, eso quiere decir que nos detuvieron, pero ya me siento mejor, eso quiere decir que salimos. Si me dice, me siento muy mal, tengo que interrumpir el viaje, quiere decir que los detuvieron y que han sido expulsados. Si tú les das toda esa serie de códigos para hablar, ¿qué necesidad tú tienes si no hay nada secreto, ni encubierto, ni clandestino? Estoy citando a la USAID. A lo mejor es eso lo que el vocero de la Casa Blanca dice que no es exacto, pero quizás se refiere al informe de la USAID, yo lo había visto y se confundió con lo de la AP, no lo sé. Otra reacción, ya aquí empiezan los especialistas como eso que tú acabaste de leer, que
que yo lo ubicaría en otro grupo. Este es otro tipo de opinión. Esta dice: la política de Estados Unidos ha sido por largo tiempo el lograr o apresurar una transición democrática en Cuba. La palabra transición democrática, usted si va a un diccionario de sinónimos y antónimos de la política de Estados Unidos hoy, política exterior, quiere decir cambio de régimen, quiere decir derrocar un gobierno, quiere decir organizar una primavera, quiere decir organizar una revolución de colores. Todo eso son sinónimos y antónimos de esta frase, transición democrática. Esto lo dice Carl Mitchell. Carl Mitchell era una especie de gurú republicano, el asesor, el asistente, el que piensa. Muchas veces los grandes políticos se leen resúmenes cortos que le dan estos asesores y repiten frases, le dicen, digan esto, de los republicanos del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y es una gente que tenía mucho acceso a esto. Entonces él dice que la política ha sido por largo tiempo lograr apresurar una transición democrática en Cuba. Y dice, esto es consistente con esta política. Y yo voy a volver al final a esto un momentico, a esta frase de que esto es consistente con esta política. Otra reacción. Este es Mauricio Claver Carones, es un hombre que tiene un negocio de hacer cabildeo o lobby, o como quieran llamarle, porque no son palabras muy comunes en el lenguaje de los cubanos, lobby, lobista, cabildeo, eso es hablar, educar a los políticos. La ley americana dice que él debe educar a los políticos. Educar a un político es, lo invitas a una comida, le dice, voy a darle tanto para su campaña de reelección, pero nos interesa este tema. Puede ir desde el uso del carbón hasta la política hacia Cuba. En este caso, este lobby se dedica a representar los intereses de la extrema derecha más reaccionaria de la política anticubana en Miami. Mauricio Claver Carones, que vive de esto, cobra de esto, dijo: Estados Unidos nunca debe disculparse por ayudar a las víctimas de dictaduras brutales en todo el mundo. Al contrario, es emblemático de los mejores momentos en nuestra nación. Esta frase, yo la aplaudo, este final de Mauricio Claver Carones, en nuestra nación. Él está reconociendo que él es un norteamericano, está pensando como norteamericano y está opinando de los asuntos de otra nación, pero reconoce nuestra nación que él es un norteamericano, porque aquí hay mucha confusión hasta en el censo de Estados Unidos con estos términos, y él lo está diciendo en su propia voz. Él es un norteamericano. Y yo... Bueno, les ofrecemos disculpas a nuestros televidentes. Tuvimos un problema de corriente, estaba lloviendo abundantemente y con muchos rayos y truenos acá en La Habana, y evidentemente hubo un problema de electricidad en el ICRT. Así que regresamos acá a nuestra mesa redonda. Estábamos hablando, Taladri, precisamente de las reacciones en Estados Unidos, y hablabas de este analista y vocero, lobista de la extrema derecha reaccionaria anticubana en los Estados Unidos. Bueno, no sé si terminamos, pero era la frase de Mauricio Claver Carones, el representante de la extrema derecha cubana, demócrata republicana o anticubana, dicen, algunos prefieren llamarlo así, en los 6 congresistas que tienen. Él dijo eso, que ya lo leímos. Ileana Ros-Lehtinen se pronunció también, conocida a ustedes, representante republicana, fue presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara. En resumen, dijo que la USAID está usando medidas para promover la democracia en Cuba, y no es ningún secreto. Está bien, es correcto, pero ya dije lo que significa promover la democracia en el diccionario de sinónimos y antónimos. Ahora bien, esta es una última reacción que se parece a la que tú leíste desde Christian Science Monitor. Bien, Teo Babún, el nuevo Herald lo describe como director ejecutivo de Eco Cuba. Dice el nuevo Herald que ha recibido dinero del gobierno de Estados Unidos para ayudar a las iglesias en Cuba. Él al respecto dijo: está claro que la USAID apoya el desarrollo de programas en favor de la democracia, pero está equivocado comprometerse con o tratar de introducir programas que sean tan agresivos contra el gobierno cubano. No podemos apoyar eso. Esta es una tendencia existente en este debate que se refiere esencialmente a que esta no es la forma de lograrlo. El objetivo es el mismo, pero no vamos a hacerlo así. Hay que hacerlo de una forma o más efectiva, o más eficiente, o mejor. Pero el objetivo es el mismo. Lo que se cuestiona es la efectividad de que lo que si eso nos puede comprometer, que si eso es una chapucería, que si está mal hecho, que si así no, que si no va a resultar en nada, etcétera. Pero no cuestiona si es legal, si lo que se trata es derrocar un gobierno de un país extranjero, si eso está de acuerdo a las leyes, eso no lo cuestiona nadie. Y yo te dije que yo quería volver a este tema, finalmente, donde Carl Mitchell, este gurú republicano, asesor del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, no lo es ya, lo fue, dijo que la política de Estados Unidos ha sido por largo tiempo lograr apresurar una transición democrática en Cuba. El problema es que todo el mundo habla ahora que está moviéndose cosas, y que hay movimiento, y que el carril 2, y que los cambios, y el acercamiento, etcétera. Yo me hago la pregunta,
hablan de carril 2. Bueno, ¿cuál es el carril 1? ¿Alguien se pregunta qué cosa es el carril 1? ¿Alguna vez vale la pena preguntarse si existe el carril 1? Bueno, el carril 1, si existe, existe. Y yo me preguntaría, ¿está intacto o no está intacto? ¿Qué es lo que ha cambiado? Que el carril 1 está intacto y se instauró un carril 2 para acelerar el objetivo del carril 1 y los dos carriles van a la vez, el uno sin cambio ninguno. Han estado a punto de hacer quebrar uno de los bancos más grandes de Europa, el francés. Han llegado a esos extremos. Han llegado a los extremos de que ya no se puede, ya un cubano que vive en Cuba no puede jugar pelota en México. No puede. Entonces el carril 1 está intacto. Y entonces se hacen todas estas cosas. Estas son las del carril 2. Yo me pregunto, ¿son estas las famosas? Yo no soy académico ni soy experto, pero estas son las famosas cosas del carril 2. Entonces, ¿qué significa? Que este es el carril 2. Usar el turismo, usar los intercambios, usar los medios digitales, usar el acercamiento pueblo a pueblo, usar los viajes. ¿Para qué? Para el mismo objetivo del carril 1, pero por otros métodos. ¿Será verdad lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama, cuando explicó cuál iba a ser su política hacia Cuba en el año 2008, en un acto en la Fundación Nacional Cubano-Americana, donde lo introdujo José Francisco Pepe Hernández, donde dijo, voy a levantar todas las restricciones de viaje y remesa a Cuba de los cubanos americanos? Hasta ahí la frase que ha quedado, pero si uno busca el original, hay una coma y dice, y no solo por una razón humanitaria, que sería la correcta, que las familias se reencuentren, que haya viajes, que haya intercambio, etcétera, sino porque son nuestra principal palanca, herramienta, tool fue la palabra que usó en inglés, para lograr la transición democrática en Cuba. Lo dijo así, que era una herramienta, que era un instrumento. Entonces, me pregunto, ¿este es el carril 2? ¿Es los dos a la misma vez para lograr lo mismo? ¿Se habla del carril 1? ¿Existe o no? ¿Y todo esto qué cosa es? Porque después nos dirían, ¿qué dijeron en la mesa redonda? No, dijeron más de lo mismo. Bueno, señores, pero es que vuelve a pasar más de lo mismo. Después no digan que Cuba tiene mentalidad de plaza sitiada. Si de verdad tú estás en tu casita chiquitica y desde el Castillón Grande te están bombardeando, te tiran con catapultas, te tiran por allá, te lanzan una, como ahora están de moda, una bruja encantada así que te engaña. Si te hacen de todo, mira, te lanzan una bruja que te engaña y de pronto te lanzan con una catapulta. Y tú estás en tu casita chiquita y te lo lanzan desde el castillo enorme que está al lado. Ahora que están de moda El Señor de los Anillos y todo ese tipo de películas, y ¿cómo se llama la otra? Los Juegos de Tronos y todo eso. Entonces, después no digan que la casita chiquita, que no le dispara ni un gollejo a la casa grande, porque ahí no sale ni un gollejo. Tiene mentalidad de plaza sitiada, porque es que mira todo lo que le hacen. Imagínese usted. Entonces, Randy, esto, si tú me preguntas, para más, ya me hiciste la seña. Líquido aquí. Bueno, ahí por supuesto son varias las reacciones, son parte de las que se han ido acumulando y saldrán en las próximas horas, como también están saliendo nuevas revelaciones de la propia agencia AP. Ha continuado la investigación, ha ido a Costa Rica, ha ido a Perú, ha ido a buscar otros detalles, y por cierto Costa Rica como un elemento interesante, Iroel, porque se repite también en el caso de la situación de Zunzuneo. Cuando la operación Zunzuneo, Costa Rica también aparecía como uno de los elementos de enlace de esta operación. Bueno, primero por Costa Rica aparece la misma empresa que operó el Zunzuneo, CAIF, Creative Associates International. Lo interesante es que esta empresa ya había sido señalada en un trabajo de finales del 2012 por el periodista Tracy Eaton, un periodista estadounidense que tiene un blog que se llama Alon de Malecón, como receptora de 15 millones de dólares de la USAID para una base, las palabras son de Tracy Eaton, no son mías, para una base secreta de operaciones contra Cuba en Costa Rica. 15 millones en el año 2008. Exactamente. De esos 15 millones, a la altura del año 2012, había utilizado 11, según esta información. Pero toda esta información de esta investigación de la AP dice que se trata de recursos millonarios. Recordemos que cuando el Zunzuneo se habló, creo que era de 1.600.000. O sea, ¿dónde están los otros 10 millones? Que se han usado en un periodo de 2 años. ¿Cómo es esa intensidad en el uso del dinero, ¿no? Más cuando tú ves que le han pagado 40, ¿cuánto era? $5 la hora, $5 con 41 centavos la hora a estas personas que han venido, ¿no? Ese es o sea, vuelve a haber unas empresas fantasmas en distintos lugares operando. Se creó una empresa también en Venezuela, Renova se llama, que la operaban 2 señoras, y se creó una empresa en Perú, que por cierto, algunos de sus accionistas, o como se puede decir, dueños, son trabajadores del Ministerio de Educación de Perú, una entidad
públicas, y aparte ahí hay hermanos, la madre de una de estas personas es la representante legal, o sea, parece que esto tiene ciertos juicios también de corrupción, ¿no? Para lo que se presta, es interesante que Estados Unidos tiene un lenguaje de lucha internacional contra el lavado de dinero, contra la lucha contra la corrupción, y de pronto financia todo este tipo de actividades que obviamente se prestan para negocios con dinero público del gobierno estadounidense que paga el contribuyente, ¿no? Eso es por un lado, o sea, se repite esta idea de mucho dinero y de empresas en terceros países que no está muy claro cómo se usa ese dinero. Otra cosa es el hecho de que estas personas, como se ha señalado, viajan a Cuba supuestamente en programas para los que Cuba pudiera ser asesora en sus países, porque, por ejemplo, en el tema del SIDA, Cuba tiene mejores indicadores que cualquiera de estos países, además de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, supuestamente, estas personas vienen con la fachada para enseñarnos a luchar contra el SIDA a los jóvenes cubanos, ¿no? Es muy interesante. Programas culturales también. Hay que recordar aquí lo que se señalaba, lo que decía Frank cuando lo invitamos acá a la mesa redonda, la gente de Frank, sobre cómo utiliza a la cultura como un elemento para introducir también programas subversivos. Pero hay otro elemento que ha salido a la luz. Por ejemplo, la congresista Bárbara Lee denunciaba que si se usa la lucha contra el SIDA como una fachada para este tipo de programas subversivos, los programas que ella impulsa como congresista en otros lugares del mundo se desacreditan. Ya ocurrió con un programa de vacunación que la CIA utilizó en Pakistán para obtener información sobre Osama Bin Laden, y bueno, ahora sale con el tema del SIDA en Cuba. Hay otro elemento interesante, Rosa lo esbozó, pero yo quisiera profundizar un poquito, que es cómo se obtiene información de inteligencia, porque todos los cubanos que fueron contactados se les hicieron perfiles, se hicieron tablas, Excel. Hasta listas por orden de quiénes serían los más propensos a una revuelta. De pronto, el gobierno de los Estados Unidos, que lucha por la democracia, por la transparencia, utiliza procedimientos de organizaciones represivas, que es fichar a las personas sin su conocimiento, caracterizarlas y conservar esa información sin ningún conocimiento, sin ningún consentimiento de las personas involucradas. Y además, a partir de ahí, por supuesto, tener un proyecto de utilizar, como si fueran, no sé, animales de laboratorio, ¿no? A este lo voy a usar de tal manera, a este otro lo voy a usar. Es una cosa realmente despojada de cualquier sentido ético, y además que contradice todo este discurso supuestamente libertario, supuestamente transparente, supuestamente cívico, que es otra palabra que se ha utilizado bastante en este tipo de programas y en particular en este, ¿no? Y en otro aspecto de estas contradicciones, o sea, Estados Unidos habla de que la sociedad cubana es una sociedad cerrada, ¿no? Pero cuando tú vienes a ver la inmensa mayoría de los jóvenes latinoamericanos que vienen a Cuba, vienen precisamente invitados como becarios por la Revolución Cubana para estudiar en las universidades cubanas, muchos para estudiar medicina, muchos de estos países, de otros, y de pronto es el gobierno de Estados Unidos que va a fomentar el intercambio de los jóvenes cubanos con los jóvenes latinoamericanos. O sea, hay por un lado también una evidente ignorancia sobre la realidad cubana y sobre las necesidades de los jóvenes cubanos también, ¿no? Y algunos lo vimos en el material que fueron entrevistados por la AP, pero yo no lo digo, si sé que está en esto la USAID, no quiero saber nada de eso. O sea, cualquier persona incluso que pudiera tener alguna aspiración de liderazgo, ¿no? Sabe que en este país nadie puede liderar nada teniendo a los Estados Unidos detrás, no porque el gobierno cubano lo vaya a impedir, sino porque no tiene ninguna credibilidad ante las demás personas que puedan estar en ese tipo de proyectos, ¿no? Y ha venido sucediendo, yo creo que se manifiesta en esto que Taladrí citaba,
una especie de discurso justificativo o defensivo, pero muy aislado. O sea, estas personas, estos congresistas, que son los de siempre, que han salido a defender este tipo de proyectos, yo creo que hoy son voces aisladas en los Estados Unidos. Esto ha sido también objeto de chiste. Cuando el Zunzuneo se habló, un artículo creo que era de Político Magazine que decía bait of tweets, ahora ya está usándose la frase bait of kids, o sea, por la cosa de los muchachos. Y hay una frase de Patrick Lee que dice, para la próxima vez enviemos un adulto. Sí, porque ya han pasado pena con los jóvenes, ¿no? El nivel de improvisación, de falta de preparación, que es algo que ha marcado a las acciones genecistas de Estados Unidos contra Cuba desde Playa Girón. Que tiene que ver con cómo siempre han subestimado al adversario, y también tiene que ver en la manera en que esto se ejecuta como un gran comercio. La industria anticubana, como señalaban algunos, como se decía, es todo un verdadero lucro, y hay contratistas, subcontratistas, todo se puede resolver con mercenarios y gente en función de eso, y sería interesante porque de hecho no son los únicos, y se sabe que han venido otros jóvenes latinoamericanos después que se acabó este proyecto a actividades subversivas en Cuba, enviados por los Estados Unidos, pero también habría que preguntarse si esos 15 millones que se dieron para la instalación de una base secreta en Costa Rica, como se dice, de esta Creative Society, pues no implica que todavía están actuando desde el territorio de Costa Rica. Sería interesante que la prensa, pues allí en Costa Rica, la prensa, a la propia P, pudiera investigar si continúa esa acción desde el territorio costarricense, esta empresa que Estados Unidos te ha puesto en función de las actividades. Randy, muy breve, mira, una analogía histórica. Primero, los agentes de la CIA cubanos traían los lanchas y las bombas, y después cambiaron y empezaron a reclutar centroamericanos para que hicieran, porque llamaban menos la atención. Primero Alan Gross y compañía traían las cosas, y ahora están trayendo y reclutando latinoamericanos porque llaman menos la atención, usando la apertura turística que Cuba es ahora el mundo, la apertura turística, el fomento del turismo, las nuevas políticas migratorias, etcétera, y entonces mandan latinoamericanos. Es una analogía que quizá puede indicar que quien idea los planes está en el mismo lugar. Úsese el método que se use, la gente que se use, pero van a parar al final al mismo lugar. Gracias, hasta luego. Esta nueva revelación de la agencia AP, todas las nuevas y los nuevos indicios que han ido saliendo de todas estas operaciones encubiertas de subversión contra Cuba, han encontrado espacio, se han ido reflejando en las últimas horas en varios medios de comunicación. Les propongo ver lo que dicen algunas televisoras internacionales. El contencioso entre Estados Unidos y Cuba se complica con nuevas revelaciones sobre los programas de Washington para impulsar un cambio político en la isla, esta vez a través de jóvenes de Venezuela, Costa Rica y Perú. Llegaban a Cuba como turistas o para participar en talleres sanitarios, pero su misión encubierta era reclutar activistas políticos contra el régimen cubano. Una misión arriesgada a cargo de jóvenes inexpertos, según la agencia de prensa norteamericana que ha destapado el caso. El programa arrancó en 2009 y continuó incluso después de la detención de Alan Gross, el contratista norteamericano que cumple condena en Cuba por alentar planes subversivos. Estados Unidos reconoce que envió jóvenes latinoamericanos a Cuba con el propósito secundario de promover la democracia en la isla, pero niega que fuera una operación secreta. Para Cuba, sin embargo, se trata de una nueva maniobra escandalosa de Washington para intentar destruir su revolución. La prensa oficial de la isla denuncia que esta operación es un engendro con fines subversivos similar al Zunzuneo, una red social en teléfonos móviles cubanos creada desde Washington con fines políticos. En los últimos 2 años, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, ha enviado a Cuba a jóvenes
encubiertos para incitar una rebelión. Esto lo arrojó una investigación de la agencia Associated Press. Los jóvenes que trabajan encubiertos se hicieron pasar por turistas y crearon un taller de prevención del VIH que fue la excusa perfecta para reclutar activistas políticos. Según Associated Press, el programa en el que participaban estos jóvenes empezó a operar cuando la recién instalada administración de Barack Obama empezó a hablar de un nuevo comienzo en sus relaciones con Cuba. Bueno, así lo estaba reflejando Televisión Española y Telesur. Hay hoy un editorial hoy de La Jornada importantísimo sobre este tema, se llama Washington, aliado de la desestabilización. También lo han publicado otros medios de comunicación latinoamericanos. Pero me quiero referir ahora a un asunto que me parece vital, tardía la hora de analizar estas nuevas revelaciones. Y es que de nuevo son los jóvenes, la juventud cubana, el sustento, la búsqueda principal de objetivos de estos planes subversivos. Así lo fue con el famoso Twitter Susuneo y ahora lo es con este nuevo programa de la agencia USAID. Si tú sigues la ruta del dinero, yo creo que no es solo la juventud cubana, que es lo que sea. Se hace un esfuerzo en este país por acabar lo que queda de discriminación racial, de barreras raciales, las que sean. Compañeros de la unidad crean comisiones, trabajan y se aprueba varios cientos de miles de dólares para sabotear ese proyecto. Comienza una institución como el CNSEX y varias más a trabajar para eliminar tanto legal como socialmente todos los vestigios de discriminación por razón de orientación sexual, etcétera, se aprueba casi $500,000 para sabotear eso. Si el verdadero objetivo es resolver lo que quede de discriminación racial, lo que quede de discriminación por orientación de género, entonces ¿por qué no favorecer esos proyectos de la sociedad civil cubana? Aquí, por ejemplo, si lo que interesa es el taller del SIDA, para no decir que creo que fue en el 2011, el Carril 1, del que yo lo hablo ahorita, bloqueó dinero que creo que era de un organismo internacional incluso. El Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA de la ONU. Bloqueó dinero de un organismo de Naciones Unidas para proyectos del SIDA en Cuba. El Carril 1 del mismo dueño de los dos carriles. Estados Unidos bloqueó ese dinero. Y ahora viene a enseñarnos cómo combatir el SIDA. Pero si de verdad te preocupa a la gente que tiene SIDA, a la gente que tiene problemas con la droga en Cuba, mira, aquí existen líneas anónimas, centros que son, digamos, de funcionamiento anónimo, con teléfonos anónimos para ayudar a la gente. Mira, ayuda a esos centros con recursos, ayuda a la clínica del doctor Ricardo González, que trata a los adictos, no es de él, es del Ministerio de Salud Pública, pero bueno, que él la dirigió durante un tiempo. Hay lugares concretos para ayudar, porque ellos siempre dicen que el dinero no vaya a parar al gobierno porque lo usan en la represión. Es la frase. Certifica una auditoría que el dinero se emplee en esas líneas, en ayudar a la gente. Y entonces lo de los jóvenes, bueno, mira, es uno más de todo, es todo lo que sea el problema racial, o sea el problema de la orientación sexual, o sea el problema del SIDA, lo que sea, se usa para otro objetivo que es el mismo, desgraciadamente. ¿Por qué dedicar eso a cambiar un gobierno y por qué no dedicarlo a ayudar a los cubanos? ¿Por qué no dedicarlo a proyectos, verdad? Lo de los jóvenes, a ver, aprobó la misma USAID casi $600,000, se los dio a Freedom House para proyectos de las raíces, una iniciativa de expansión cívica de raíz, una cosa de esa que era para la juventud desencantada. Se aplicó, yo les voy a enseñar una cosita muy breve. Este famoso blog Alón de Malecón, que hace todas estas revelaciones. Ellos pidieron por la Freedom of Information Act que revelaran este proyecto. Entonces, revelaron, sí, este dato que le di nada más prácticamente, mire la cantidad de páginas que negaron desclasificar. Entonces, ¿es secreto o no es secreto lo que hace la USAID? Este es un proyecto que la USAID dio dinero para una organización para trabajar a los jóvenes desencantados de Cuba, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no dicen lo que está en esta página, en esta? Que lo siguen clasificando como secreto. El gobierno de Estados Unidos, ante una demanda legal, una petición legal que hace este blog. ¿Por qué es secreto? Si no recuerda que dijo que aquí no hay nada secreto. Era abierto, que era... Entonces, de lo que se trata es de todo. Es ayudar al pueblo cubano. Bueno, mira, hay formas muy concretas de ayudar al pueblo cubano en temas como la raza, como la orientación sexual, como los jóvenes, como las nuevas tecnologías, etcétera. Formas concretas que pueden ser supervisadas de a dónde va a parar ese dinero. Ahora, ¿para qué se emplea? Bueno, para todo esto que estamos viendo. Entonces, ¿qué cosa es el Carril 2 famoso? ¿De qué se trata? ¿Para qué es? Es parte de toda esa distribución, podríamos decir, de los
al menos 20 millones de dólares que hay que aprobar cada año para los planes contra Cuba, y en el que el sector de la juventud tiene una atención especial por parte de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, de la USAID, de todas las agencias y los contratistas y subcontratistas que usen para las acciones contra Cuba. Porque estos programas continúan, Rosa, hay más dinero, hay más programas, siguen saliendo otras revelaciones sobre cómo se trabaja contra Cuba. Bueno, lo primero que hay que decir es que yo no creo que estos programas hayan sido improvisados en lo absoluto. O sea, esto quizás hay una visión instrumental de los norteamericanos que hacen que este tipo de proyectos fracasen una y otra vez cuando se insertan en realidades como la cubana, que evidentemente ellos no conocen a fondo, a pesar de que puedan tener todas las estadísticas y todos los elementos. Y el otro hecho fundamental que a mi juicio hay que relacionar con estas operaciones es que no están enajenadas de un proyecto estratégico mundial, internacional, y que forma parte incluso de los elementos estratégicos de la política de seguridad nacional de los Estados Unidos. Fíjense, cuando termina el proyecto este de los agentes viajeros en el 2011, en ese mismo año se está discutiendo en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara un proyecto que ellos llamaron de operaciones de conectividad efectiva, que es un estudio de todos los países de Latinoamérica, de América Latina, de la participación de los jóvenes en las redes sociales, y explican por qué. Ellos dicen el 50% de la población latinoamericana tiene 30 años o menos, y están además muy vinculadas a toda la cultura digital, a las redes sociales. Es estratégico para la política de los Estados Unidos intervenir y que esas plataformas sean donde estén cómodos los norteamericanos, los valores norteamericanos, y que los contenidos que estén ahí estén bajo el control de los norteamericanos. Eso está en los documentos oficiales, eso no lo inventamos nosotros. Es decir, esto forma parte de toda esa estrategia. Cuando usted, por ejemplo, oye hablar de un suceso como las revelaciones de Edward Snowden sobre el sistema de espionaje de Estados Unidos a través de la Agencia de Seguridad Nacional, la primera pregunta es: ¿espían? Bueno, ¿y para qué? Bueno, para poder tener el control, y esto está muy relacionado con esa estrategia, porque después usted tiene que crear, o el gobierno de los Estados Unidos se cree en la obligación de crear los instrumentos, de controlar, de parcelar a las personas que utilizan estas estrategias, y es además importantísimo tener en esos nichos, en esos escenarios, a los jóvenes. Es decir, por lo tanto, esto no es un programa, aunque es un programa para Cuba, está muy relacionado con un programa que involucra a todo el planeta, sobre todo a esa parte del planeta que les resultaría incómoda los intereses estratégicos de Estados Unidos. Y a eso, por supuesto, le siguen poniendo dinero. En junio pasado se señalaba, había información de que en junio habían entregado una nueva cantidad, $400,000 para continuar el proyecto Piramideo, ese seguidor, el Zunzuneo de Radio y Televisión Martí. Es todo un programa contra Cuba. A ver, hay mucha gente, o sea, por un lado es cierto lo que dice Rosa, todo esto tiene estudios, pero hay mucha gente viviendo este cuento, y hay mucha gente ganando mucho dinero, porque en el año 2012 hubo un evento en la Fundación Heritage que organizó Google Idea, donde fue el director de transmisiones hacia Cuba, y fue Marco Rubio, y fue Mauricio Clavercarones a meterle cuento a todo el mundo y a pedir dinero, y a ver, y ahí se habló del piramideo, y vamos a mandar SMS, y vamos a mandar memoria flash, y vamos a mandar DVD, hay mucha gente, y el otro que inventó el proyecto, hay una oficina que tiene la USAID, Oficina de Iniciativas para la Transición, que es la que opera todos estos proyectos, y hay mucha gente timando también, y hay mucho pícaro que vive de esto, de vender proyectos, de decir que ahora sí, ya no tenemos el avión, ahora vamos a mandar los SMS, ahora vamos a mandar las memorias flash. La corrupción ha sido tal que incluso el gobierno de Estados Unidos, parte del dinero que le daba la USAID lo cambió para la NET, porque piensa que la NET quizás lo utilice mejor que la USAID, con los mismos fines y con los mismos propósitos. La misma NET que creó una serie de revistas, que ha creado un grupo de sitios web, y otros pícaros viviendo de ese cuento, y toda esa industria, y el mundo sabe que un % minoritario de ese dinero es el que llega a Cuba, y por cada persona de esta que contratan, detrás de eso hay alguien que se queda con otra parte del dinero. Es un gran negocio, y detrás de ese dinero
detrás de ese dinero hay gente que necesita que cada año el Congreso de los Estados Unidos apruebe esos 20 millones, y más los 30 que son 50 de son como mínimo 30 millones. Pero esa es la razón por la que la discusión no es si es ilegal o no es legal el tema de las inversiones, sino cómo hacerlo más eficiente, o sea, cómo llegue mejor, cómo resuelva o por lo menos se puedan generar los objetivos. Pero que está muy pocos denuncian la ilegalidad, casi todos se centran en la hay un elemento clave, y que estas personas no son mártires, son negociantes. Entonces los tipos, ninguno está dispuesto a venir aquí, ya hasta mandan extranjeros para tirar volantes, que fue lo que hicieron con la visita del Papa. Entonces ninguno de esos, para que algo sea efectivo, tiene que haber gente dispuesta a sacrificarse en función de una idea. Y todos estos tipos lo que están es allí ganando dinero y yendo a comer a un restaurante, alojándose en un hotel de 5 estrellas. Ninguno de estos tiene carne de mártir, y no hay ninguna persona que haya venido a cumplir esta tarea que no haya cobrado por ello, ni que haya con austeridad administrando un dinero para que puedan hacerse más cosas. Entonces hay un elemento esencial que hace fallar todos estos planes, que es que en Estados Unidos, como la mentalidad es que todo es un negocio y todo tiene un precio y toda persona se vende, se lo aplican eso a Cuba y por eso fracasan, porque no conocen a nuestro pueblo y trasladan experiencias de otros lugares propias de ellas y de otros lugares donde las cosas funcionan de otro modo aquí y se dan de nuevo con 3 pisos y es un desastre. Pero es como decía Taladri, es el intento de la subversión por un lado, el bloqueo arreciado por el otro. Ya la noticia más irónica es que el Estado de Nueva York acaba de declarar pues que tiene superávit a partir del cobro de las multas por el bloqueo. Esta última del PNB Paribas, que fue multimillonaria, le ha dado superávit a la ciudad de Nueva York, y es parte también de la irracionalidad de esa política que Estados Unidos sigue aplicando contra nuestro país y a la que no descansa, no deja de dedicarle un minuto ni el personal necesario para que por un lado esté el mazo, el bloqueo, y por el otro lado las zanahorias, la subversión. Ahí está la política norteamericana desplegada en toda su magnitud contra nuestro país, con planes multimillonarios y que seguirán apareciendo, seguirán revelándose, porque no se han detenido esos planes contra Cuba. Es parte de la ilegitimidad y la ilegalidad de esos